Una polémica que encontramos también hoy en algún diario, hablando del tema y de uno de los proyectos que Carolina Cose presentó, específicamente en lo que tiene que ver con el tren, ¿no?, de pasajeros. Alfonso Lerete, el diputado, también salió del cruce planteando, de alguna manera, tomo las palabras de él, un plagio en la idea, ¿no? Y bueno, vinimos hasta acá, hasta su oficina. Gracias por estos minutos, primero que nada. Me gustaría intentar entender en qué usted entiende que se enmarca este plagio y en qué se basa, para decirlo primero. Gracias por estos minutos. Bien, gracias. Buenas tardes a todas las teleaudiencias y las conductoras. Y por cierto que nos sorprendió a nosotros también, porque no nos imaginamos que el cuerpo de asesores de video realmente no le haya informado que hace 4 años en el directorio de AFE se trató este tema. Cuando allí el director de la oposición, asesorado por Miguel Baxi, que hoy es presidente de AFE, presentó un proyecto denominado Tren de Cercanías, para correr trenes ya en un lugar donde existía, a 25 de agosto, pero mejorarlo, otro a Empalme y Olmos, que salió, y una tercera línea a San Ramón, todos pasando por el departamento de Canelones. Pues bien, eso ya había fructificado porque se había aprobado, y obviamente con las obras del Ferrocarril Central del Uruguay, toda la operativa ferroviaria se suspendió. Pero eso no quiere decir que no se va a retomar después que se inaugure el Ferrocarril Central del Uruguay, cuando tengamos la nueva vía, porque eso está dentro de los planes. Estuvo antes, cuando no éramos gobierno, y está ahora cuando somos gobierno. Ahora, la diferencia que tenemos en esto es cómo asumimos el gobierno y cómo estamos ahora. Que obviamente económicamente yo no voy a encorsetar al gobierno para decirle hay que hacerlo en el 2023 o 2024. Lo que está claro es que el servicio de pasajeros está en nuestra agenda y sin duda alguna es un tema prioritario. Quiero preguntarte, porque estábamos hablando de referencia, ¿no? Yo te decía, bueno, ¿tenés algún proyecto como para poder corroborar, ¿no?, que efectivamente en aquel momento o que se tuvo esa intención? Y bueno, es a modo gráfico más que nada, ¿no? Encontrar una nota que mostraste del País, ¿verdad? Esto salió en el 2017, diario El País, donde evidentemente acá se recogía por parte del cronista lo que era la información vinculada con este tren de cercanías, un proyecto que se presentó y se elaboró, reitero, con el presidente hoy de AFE, Miguel Baxi, donde nosotros lo que planteábamos era no solamente reforzar el tren de pasajeros, sino que ese tema que es central para los que vienen a trabajar a Montevideo se constituyera en una base de la clase obrera, ¿no? ¿No son complementarios lo que presenta la Intendencia y la intención que tienen ustedes y ese proyecto que viene trabajando? A ver, yo creo que acá primero tenemos que ser honestos intelectualmente. En ese sentido, por eso dijimos que esto es una suerte de plagio, porque se viene prácticamente a mostrar a la ciudadanía que se está creando la pólvora, cuando en definitiva los gobiernos anteriores y el gobierno que ella integró, el propio gobierno del Frente Amplio en los 5 años anteriores, manejó en sí lo vinculado con el servicio de trenes por pasajeros, a tal punto que en el directorio de AFE que integré en su momento, y lo quiero se aprobó la iniciativa que presentamos nosotros, es decir, el Partido Nacional, para llevar de vuelta los trenes a Empalme y Olmos, que tuvo 1 año y medio funcionando. Después, obviamente, por las obras del Ferrocarril Central, se suspendió. Hasta eso me llama poderosamente la atención, que la intendenta Cose no haya consultado a sus propios ex compañeros de gobierno para transmitirle que esto ya estaba en agenda, que ya se había trabajado, que los trenes funcionaron hasta el 2019 yendo a 25 de agosto, no solo Progreso, hasta 25 de agosto. En definitiva, había otras 2 líneas más que estaban dentro del plan operativo. ¿No le da la sensación de que igual es más ambicioso este proyecto que se presenta desde la Intendencia? Lo digo pensando en el desarrollo de otra infraestructura, ¿no?, y en la conexión de 3 departamentos. A ver, yo creo que acá hay que ser muy claro y entender la operativa ferroviaria. Cuando ya queden las obras habilitadas del Ferrocarril Central del Uruguay, desde la nueva terminal de AFE, allí va a haber una línea que va a conectar la misma a 25 de agosto, luego otra que ya está operativa, que es la línea Minas, que va a llegar a Empalme y Olmos, y otra que va a Río Branco, que pasa por San Ramón. Son las 3 líneas que seguramente, si se puede contar con material rodante, es decir, con material para poder transportar a esas personas, se puede implementar. Ahora, lo que queda bien claro, que la infraestructura que hoy existe, fundamentalmente a Minas y a Río Branco, con retoques, cuando digo retoques, con alguna inversión, con esa vía se puede correr. Es decir, no es necesaria tanta inversión de un país que ya no tenemos. Es decir, ese país que nos está planteando Cose era un país anterior. Hoy tenemos lo que heredamos, tenemos la pandemia y tenemos números que tenemos que hoy cotejar, pero por sobre todas las cosas enfocarnos en lo social. Nos tenemos que enfocar en lo que vamos a votar mañana.
que es los jornales solidarios, que es una gran oportunidad, esos 15.000 puestos. Bueno, por ahí va el gran tema de los uruguayos, no tanto por generar esta situación de plagios, no tanto por generar falsas expectativas, porque hay que conocer la realidad de AFE. Mire que estuvimos 4 años allí y no es fácil el trabajo, ¿no? Bueno, pero y está bueno que vos hayas sido director de AFE porque también abre más chances para preguntarte sobre eso, porque pienso desde el gobierno de Sanguinetti ha sido un problema para sustanciales gobiernos, ¿no? Que da plata, que no da plata, que sirve AFE, que no sirve AFE, que la estación es un lujo, que la estación se cierra. ¿Es un problema para el desarrollo del país y sobre todo del transporte, ¿no?, nacional? Vamos a separar por partes. Si una empresa multinacional, UPM, vamos a citarla, decidió que su plan de negocios tiene que ser por el ferrocarril, quiere decir que el ferrocarril es fundamental, es necesario, y en un país que se jacta de ser productivo, es fundamental. Por tanto, el ferrocarril para transportar carga es clave. En este sentido, lo que nosotros tenemos que aprovechar, no solamente en esa línea que es la que va a Rivera, sino en el resto, toda la capacidad que tengamos para incorporar otras 2 millones de toneladas, porque vamos a transportar 2 millones de toneladas de pasta de celulosa, pero 2 millones de toneladas más con otra carga. Y hoy tuve una entrevista con el presidente de AFE, con Miguel Baxi, y me dijo, hay conversaciones con ANCAP, la posibilidad de transportar no solamente hasta Durazno, sino que llegue hasta Paysandú en sí lo que es el servicio de transportar por vagones cisterna de combustible, también bajar lo que es el cemento de la planta de ANCAP desde el litoral, también bajar lo que son rolos, es decir, existe una carga que nos está esperando. Entonces la carga, en este sentido el ferrocarril por carga, funciona y va a funcionar. Ahora, el tren de pasajeros en el mundo, salvo España, en el AVE, el resto son todos deficitarios. Si el tren de pasajeros es un tema social, es aquel trabajador que necesita de ese medio más económico, más rápido y te diría que más confortable para poder trasladarlo en distancias cortas para poder llevarlo a su punto de trabajo. ¿Y te da la sensación de que eso está perimido hoy? ¿En el mundo? No. Acá en Uruguay, digo, con la idea. No, porque nosotros planteamos el tren de cercanía. ¿Qué es el tren de cercanía? Montevideo, no más de Canelones. Y quizás llegar hasta Florida en 25 de agosto, que está pegado a Santa Lucía. Después el resto es difícil, salvo lo que se está haciendo ahora en el litoral, que son pequeñas distancias, donde allí el ferrocarril está funcionando, pero donde operativamente es clave son las distancias cortas, donde se puede transportar muchas personas. Estamos hablando de Montevideo, área metropolitana. Entonces, ¿estaría de acuerdo en encontrar un conjunto entre esto que ustedes plantean y lo que plantea COSE? Pero a ver, vamos a ser bien claros. Después que se realice la inauguración en el 2023 de la nueva línea en sí del ferrocarril central, que es la vieja línea de Montevideo a Rivera, línea madre se le denominaba. Cuando eso se inaugure, allí va a quedar operativa para que circulen trenes. ¿A qué vamos a volver? Vamos a volver a lo que ya existía. Y lo pueden hacer 2 empresas, o AFE como tal, de manera estatal, o que venga un privado, porque se puede licitar. Capaz que se puede licitar y se presenta un privado. Por tanto, el servicio de pasajeros en esa línea va a volver como ya funcionó. Ahora, las otras líneas, me estoy refiriendo a Minas y San Ramón, es decisión de AFE de reparar en sí parte de lo que es o mantener parte de la vía férrea y va a funcionar y puede funcionar. Muchísimas gracias por esto. A la orden, pero estábamos en la obligación de realizar esta precisión porque realmente nos llamó poderosamente la atención la falta de información del intendente y no tener en sí los datos precisos. Espectacular, muchas gracias. Gracias con el diputado Lerete.